Bueno, entonces vamos a hablar de las reacciones de adición. Entonces, en cuanto a las reacciones de adición, vamos a ver que vamos a tener a un alqueno, el cual va a reaccionar con un halógeno en presencia de tetracloruro de carbono. A ver, mi 4 quedó como 1. En presencia de tetracloruro de carbono. Y el resultado será un alcano halogenado, dihalogenado, y aquí no hay un otro producto de la reacción, ¿sí? Entonces, el producto será un alcano dihalogenado. Entonces, esta reacción de adición en particular se denomina reacción de adición de halógeno. Bueno, entonces tenemos un alqueno, supongamos 2-buteno, en presencia, por ejemplo, de un halógeno, pero los halógenos que van a reaccionar en este proceso pueden ser cloro o puede ser bromo, ¿sí? Recuerden ustedes que los halógenos en su estado más elemental se representan como mediante una molécula diatómica, ¿sí? O sea, es decir, están formados por 2 átomos del halógeno. Por eso he puesto X, recuerdan ustedes que X en orgánica nos va a representar a los halógenos. Y estos halógenos pueden ser cloro o pueden ser bromo, pero observen que tiene subíndice 2. Esto significa que es una molécula de halógeno, se representa mediante 2 átomos del halógeno, dado que los halógenos, como en su estructura más elemental, ¿verdad? Están formados por 2 átomos del halógeno. Bueno, entonces supongamos que hacemos reaccionar cloro molecular, que es otra forma de nombrarle, ¿no? Como cloro molecular, y entonces cada átomo de cloro se va a adicionar al doble enlace, o sea, la reacción va a estar en el doble enlace. Entonces, resulta que el doble enlace desaparece y se adiciona el halógeno, ¿sí? Entonces, deja de ser un alqueno y se va a transformar en un alcano, pero un alcano dihalogenado o en un halogenuro de alquilo. Y bueno, pues en cuanto al el nombre, ustedes ya saben nombrarlos. ¿Cómo nombraríamos este compuesto? ¿Cómo nombramos a ese compuesto?
Podría ser 2,3-diclorobutano. 2,3-diclorobutano. Muy bien, así es. Muy bien. ¿Sí? Entonces, en una reacción de adición, veamos, está el alqueno y se va a adicionar el halógeno. ¿Dónde ocurre la reacción? La reacción va a ocurrir en donde se encuentra el doble enlace. Dado que ustedes recordarán que cuando hablábamos nosotros sobre el tipo de hibridación que presentan los átomos de carbono, hablábamos del caso, por ejemplo, de los carbonos que presentan hibridación de tipo sp2, que, bueno, una unión es de tipo sigma, que es sumamente estable, y otra unión es de tipo pi, que es más reactiva que la unión sigma. Entonces, la reacción realmente va a ocurrir en el doble enlace, pero debido a la presencia de esa unión de tipo pi, que sabemos que es más reactiva que la sigma. Entonces, la que va a prevalecer después del cambio químico, pues es la unión sigma, y la unión pi desaparece porque es exactamente el punto en el que van a reaccionar los halógenos. Y por ello se adicionan estos, es decir, en una reacción de adición, un átomo o conjunto de átomos se adicionan ya sea a un doble o a un triple enlace. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesora. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver otro caso. Muy bien. Entonces, ¿qué compuesto tenemos? ¿Qué alqueno tenemos? ¿Cómo se llama este alqueno? Es un 3-metil-3-hexeno. 3-metil-3-hexeno. Así es. Gracias. Y bueno, pues se adiciona el halógeno, ¿verdad? Cada átomo del halógeno se va a meter en donde está, o se va a adicionar a donde están los carbonos del doble enlace. Muy bien. Entonces, ¿cómo se nombra a este compuesto? Jania, ¿nos quieres decir cómo se llama ese compuesto, por favor? Sí, sería 3,4-dibromo, 3-metil, hexano. Así es, 3,4-dibromo, 3-metil hexano. Muy bien, gracias. ¿Alguna duda? ¿No? Ahora vamos a ver el caso, por ejemplo, cuando se trata de un alquino. Entonces, supongamos que tenemos al propino. El propino. Y vamos a ver, fíjense,
Si lo hago reaccionar con un mol de cloro molecular, recuerdan ustedes que en los alquinos tenemos una unión sigma, o sea, entre los carbonos que presentan el triple enlace hay una unión sigma y dos uniones de tipo pi. Entonces, el halógeno se puede adicionar fácilmente en donde están los electrones de tipo pi. Esto implica que una de las uniones pi se va a invertir para que se pueda, o utilizar, digámoslo así, para que se pueda adicionar el halógeno. Y ahí tenemos. Como solo fue una mol de halógeno lo que se adicionó, entonces se forma un alqueno dihalogenado, ¿sí? Porque se requieren 2 átomos del halógeno por cada unión de tipo pi. ¿Cómo se nombra este compuesto? ¿Cómo nombramos ese compuesto? Sería 1,2-dicloro, ¿Sí? 1 propeno. Claro, 1,2-bicloro, 1-propeno. Muy bien, muchas gracias. Ahora, supongamos que no fue una mol de alquino lo que reaccionó, perdón, de halógeno lo que reaccionó con el alquino. Supongamos que se trata del mismo compuesto. Pero ahora participan 2 mol de halógeno. ¿Sí se acuerdan que es un mol, no? ¿Qué significa la palabra mol? No estoy hablando de una molécula, sino de un mol. ¿Sí recuerdan qué significa? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Nos puedes comentar? Es una unidad de medida que se utiliza en estos casos. Tiene un valor de 6.022 por 10 a la 23, si no me equivoco. Así es. Muchas gracias, Jania. Entonces, recuerden ustedes que el mol es la unidad de cantidad de sustancia que se encuentra en el Sistema Internacional de Unidades. Y como dice bien su compañera Jania, un mol equivale a 6.023 por 10 a la 23, ya sean átomos, moléculas, iones, de lo que se trate. En este caso estamos hablando de moléculas de cloro, pero no 2 moléculas de cloro, sino 2 veces el valor de 6.022 por 10 a la 23 moléculas de cloro. Entonces, ese número es un número enorme, ¿no? El mol es muy grande porque es un número del orden de 10 a la 23. Eso significa que es una cantidad macroscópica, es una cantidad que yo puedo medir, es medible. La puedo medir en gramos, en mililitros, ¿no? En unidades que para mí sean tangibles. Y una molécula, pues desde luego que no es posible. Nadie puede mover, pesar o medir una molécula, pero un mol de moléculas sí. Entonces, en este caso vamos a hacer reaccionar 2 moles de cloro con el propino. Entonces, como tengo el doble de moles de cloro, esto significa que las 2 uniones pi que presenta el triple enlace se van a utilizar para
que se puedan adicionar esos átomos de cloro. Y como sabemos, ¿verdad? La unión sigma, que es la más estable, esa permanece así, inamovible, porque es sumamente estable, justamente. No se va a alterar. Y listo. Entonces, se adicionaron los átomos de cloro. ¿Cómo se nombra este compuesto? ¿Cómo se nombra el compuesto? Sería 1122 tetracloro propeno. Propano. Digo, Propano. propano. Así es. Muy bien. Entonces es 1, 1, 2, 2 tetra cloro propano. Entonces observen las diferencias. Cuando se hace reaccionar un mol del halógeno o cuando se hacen reaccionar 2 mol del halógeno, cuando uno de mis reactivos es un alquino. No lo pierdan de vista. Entonces aquí tengo yo un alquino, ¿sí? Y la reacción de adición es muy semejante a cuando se trata de un alqueno, pero aquí tenemos que recordar la presencia de esas dos uniones de tipo pi. Entonces, si yo hago reaccionar una sola mol, pues solo una de las uniones pi van a participar en la reacción y me forma un dihalogenuro de alqueno, que es el primer caso. Cuando tengo un alquino y hago reaccionar 2 mol del halógeno, entonces la reacción se va a llevar a cabo de manera total. Es decir, que las dos uniones de tipo pi van a participar en la reacción y se van a adicionar 4 átomos de halógeno por cada triple enlace que haya. Entonces, nos va a formar un tetrahalogenuro de alcano. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, si no hay comentarios o preguntas, vamos a hablar sobre otra reacción de adición. Esta es otra reacción de adición en los alquenos y esta reacción se denomina reacción de hidrohalogenación. Muy bien. Bueno, entonces, para esta reacción, necesito igual un alqueno, un hidrácido, aquí las condiciones de reacción son muy variadas porque va a depender de quién es el alqueno y quién es el hidrácido. Entonces, no nos vamos a aprender todas las condiciones de reacción porque son muchas, ¿sí? Entonces, aquí sí lo vamos a dejar de manera general, porque ya tendríamos que irnos a un libro de síntesis orgánica y ver exactamente qué catalizador o qué medio se utiliza para
el caso determinado y si hay condiciones de temperatura que atender, pues también, ¿sí? Entonces aquí no vamos a escribir, ¿no? Las condiciones de la reacción, porque son muy variadas, según el caso. Entonces, aquí lo que interesa es que se va a adicionar el hidrácido, y ahorita vemos qué es el hidrácido. Y se forma un alcano halogenado. Entonces, vamos a ver. Tengo al alqueno, por ejemplo, el propeno, que en presencia de un hidrácido, el hidrácido lo representamos como HX y es un compuesto que está formado por hidrógeno y un halógeno, que puede ser ácido clorhídrico, puede ser ácido bromhídrico. Entonces, mi hidrácido es un ácido clorhídrico o un ácido bromhídrico. Supongamos que empleamos ácido clorhídrico en la reacción. Y vamos a ver, aquí hay una situación que tenemos que atender, que cuando se lleva a cabo la reacción de adición de un hidrácido y se tiene un alqueno asimétrico, entonces se tiene que tomar en consideración lo siguiente, algo que se conoce como regla de Markovnikov. Entonces, en la regla de Markovnikov se establece que cuando un hidrácido se adiciona a un doble enlace, el hidrógeno se adicionará al carbono del doble enlace que presente el mayor número de hidrógenos. Sí están tomando nota, ¿verdad? Sí, pero ¿lo puedo volver a repetir, por favor? Sí, entonces, cuando se adiciona un hidrácido, el hidrógeno se adicionará al carbono del doble enlace que presente el mayor número de hidrógenos. Esto significa que el hidrógeno de mi hidrácido se va a adicionar al carbono del doble enlace que presente el mayor número de hidrógenos. Es decir, en el primer carbono, ¿no? En este ejemplo. Bien, de tal manera que el hidrógeno se adiciona al carbono del doble enlace con el mayor número de hidrógenos y por lo tanto en el otro carbono donde se
se compartía el doble enlace, se adiciona el halógeno. Entonces me va a quedar un carbono con 3 hidrógenos, un carbono con el halógeno. ¿Sí? Porque recuerden que la reacción se lleva a cabo donde está la unión de tipo pi. Y entonces se forma un compuesto, un alcano halogenado. ¿Qué se llama? ¿Qué nombre recibe este compuesto? Jesús, ¿nos quieres decir? Jesús Tenorio, ¿cómo se llama este compuesto? Sería 2-cloro, ¿Sí? 1. Es que no sé si el hidrógeno se adhiere o se toma por separado. ¿Cómo que se adhiere o se toma por O separado? sea, si digo 1 Nada más hay que hidrógeno, darle el nombre al compuesto. entonces sería 1 hidrógeno o es No. propano, A ver, ¿cómo? propano, Todo el nombre, por favor. 2-cloropropano. 2-cloropropano. Nunca mencionamos a los hidrógenos. Aquí lo estoy resaltando para que ustedes vean dónde se adicionó el hidrógeno. Pero al dar el nombre, pues tú tienes que ver ahí un CH3, ¿están de acuerdo? Y un carbono con un halógeno. Entonces es 2-cloropropano, así es. Gracias. Ok. Tenemos al 2-buteno que va a reaccionar con el ácido bromhídrico. Entonces ahora observemos, por favor, al alqueno. Tenemos al 2-buteno. ¿Sí? Tenemos al 2-buteno. Entonces, de acuerdo con esto, ¿en dónde se puede adicionar el hidrógeno? ¿En qué carbono se adicionará el hidrógeno? En el segundo, En el segundo carbono. Ok. Y si se adicionara en el tercero, ¿qué pasaría? pues también se puede, ¿no, maestra? Porque es lo mismo. Exacto, me va a dar lo mismo, porque aquí los carbonos son equivalentes, ¿sí? O sea, tienen el mismo número de hidrógenos. Entonces, por lo tanto, el hidrógeno se va a adicionar en cualquiera de los carbonos. Me va a llevar a obtener, en este caso, el mismo compuesto. ¿Sí? Ay, perdón, me emocioné. Es el bromo. Puse 2 hidrógenos. Ok. Entonces, el hidrógeno se puede adicionar en cualquiera de los carbonos. ¿Por qué? Aquí no hay distinción por el número de hidrógenos que haya en cada carbono del doble enlace. Es el mismo. Bien, entonces, ¿cómo se nombra ese compuesto? 3-bromo-butano. 3, Bueno, sería 2. 2. Hay Dependiendo que de aplicar las reglas de nomenclatura. Sí, perdón. Entonces queda como 2-bromobutano. Muy bien. ¿Ok? ¿Preguntas? No, maestra. No. Vamos a ver otro caso.
Muy bien. Entonces ahí tenemos otro caso, tenemos el caso del 2-penteno. Bueno, entonces, ¿dónde se adiciona el hidrógeno? Es una reacción de adición de ácido halogenhídrico o de hidrohalogenación. Entonces, ¿dónde podemos adicionar al hidrógeno? Igual en el carbono 2. Supongamos en el carbono 2, ¿ok? Vamos a analizar. Entonces, en esta se adiciona el carbono 2. Por lo tanto, aquí se adiciona el hidrógeno y en el tercer carbono se adiciona el cloro. Muy bien. Ahora, ¿habrá algún cambio si en lugar de adicionar en el carbono 2 al hidrógeno, este se adicionara en el carbono 3? ¿Qué es lo que pasa? Si en lugar de haberlo adicionado en el carbono 1, perdón, en el carbono 2, se adicionara en el carbono 3. Si fuera ese el caso, entonces tendríamos la adición del hidrógeno aquí y la del cloro acá. Invertidos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué observan? Cambian las posiciones. Claro, Jania. Y entonces, si cambian las posiciones, ¿son el mismo compuesto? No. No, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del primer compuesto, Jania, por favor? ¿Yo o Adriana, maestra? Perdón. Perdón, sí era Adriana. Adriana fue la que respondió. Sí, gracias. Adriana. 3-cloropentano. 3-cloropentano. Muy bien. ¿Y en el segundo? 2-cloropentano. De acuerdo con todo lo que hemos estado viendo, ¿son el mismo compuesto? No, son isómeros. Son isómeros, son compuestos diferentes, ¿verdad? Esto quiere decir que se van a formar los dos isómeros. ¿Sí? Se van a formar los dos isómeros. Entonces, tenemos que ver y analizar el alqueno, ¿verdad? Recordar la regla de Markov-Nikov, si es que se aplica al caso, y si no se aplica, como en este caso, que no se aplica la regla de Markov-Nikov, ¿por qué? Porque los hidrógenos los carbonos del doble enlace tienen el mismo número de hidrógenos. Sin embargo, tengo que ver las posibilidades de formación de los compuestos y me va a llevar a compuestos diferentes. Entonces, como este es un alqueno, en el cual
dada la posición del doble enlace, me da origen a compuestos diferentes, debo yo de visualizar eso, ¿sí? Porque entonces no solo me va a formar un compuesto, me va a formar a los dos derivados halogenados, a los dos isómeros. ¿Me expliqué? Sí, profesora. Entonces, tenemos que ser muy observadores y analizar la situación, ¿de acuerdo? Sí. Bien, entonces, en el último ejercicio que estuvimos trabajando, se estuvo hablando acerca de las reacciones de adición en los alquenos, de lo que implica la reacción de hidrohalogenación o también conocida como reacción de adición de ácido halogenhídrico. Y veíamos que, bueno, hay que estar muy pendientes, ¿no?, de la estructura del alqueno, dado que ello va a determinar el tipo y el número de productos que se vayan a formar. Bien. Entonces, otra reacción de adición, pero esta va a ser en los alquinos. En los alquinos también es la misma reacción de adición, pero en los alquinos. Básicamente son los mismos criterios, exactamente los mismos criterios. Lo único que va a cambiar, bueno, pues que en lugar de que la reacción sea sobre un alqueno, pues será sobre un alquino. Entonces, supongamos que tenemos al 1-pentino. Entonces, el 1-pentino en presencia de un ácido halogenhídrico, por ejemplo, HCl, ácido clorhídrico. Entonces, tenemos que hacer las mismas consideraciones en cuanto a la regla de Markov-Nikov. ¿Qué nos dice esta regla, chicos? Que el hidrógeno se va a ir con el que tenga más hidrógenos, con el carbono que tenga más hidrógenos. Claro, ¿verdad, Jesús? Es decir, que el hidrógeno se adicionará al carbono, en este caso, del triple enlace que presente el mayor número de hidrógenos. Eso significa, por lo tanto, que el hidrógeno se adicionará en el carbono 1, en este caso. Entonces, ahí se adiciona el hidrógeno y en el carbono 2, o el carbono con el cual se compartía el triple enlace, se adiciona el halógeno. ¿Ah? Entonces, obtenemos un halogénuro de alqueno. ¿Qué nombre recibe? Es el 2-cloro-1-penteno. Así es, 2-cloro-1-penteno. Entonces aquí nuevamente debemos atender a la consideración de lo que estamos adicionando solo un mol del ácido halogenhídrico. Recordemos que los alquinos presentan dos uniones de tipo pi. Por lo tanto, un alquino está en la posibilidad de poder recibir otra mol de ácido halogenhídrico. Lo que significa, entonces, que si yo tengo nuevamente al 1-pentino, pero ahora la reacción es con 2 mol de ácido clorhídrico, por ejemplo,
Entonces, siguiendo o atendiendo a la misma consideración de la regla de Markovnikov, adicionamos el hidrógeno en el carbono que tenga el mayor número de hidrógenos. Entonces, vamos a tener que el hidrógeno se adiciona aquí, un hidrógeno, el otro hidrógeno se adiciona acá, en el mismo carbono, y los cloros en el carbono 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se forma el 2,2-dicloropentano. Muy bien. ¿Preguntas? No. No. Ok. Entonces, vamos a ver otra reacción de adición. En este caso, esta es la reacción de adición de agua. Una reacción de adición donde se adiciona agua nos lleva a la formación de un alcohol. Seguimos en alquenos, ¿sí? Y alquinos. Entonces, habrá algunas reacciones que experimentan los alquenos que comparte con los alquinos, como ya vimos, la adición de halógeno, la adición de ácido halogenhídrico, pero no la adición de agua. La adición de agua la va a experimentar únicamente el grupo alqueno. Y vamos a ver, ¿qué necesito? Necesito un alqueno como uno de mis reactivos, agua, medio ácido, esa fuente de protones, o sea, de iones de hidrógeno o protones, que lo representamos como H+, puede venir de que yo adicione unas gotas de ácido clorhídrico, de ácido sulfúrico, de algún ácido fuerte, ¿verdad? Que ayude a el proceso catalítico. Aquí funciona como catalizador. Y lo que se va a formar es un alcohol. Entonces, esta es una ruta para obtener alcoholes de diferentes naturalezas. Entonces, no perdamos de vista que estamos estudiando a las reacciones orgánicas como procesos mediante los cuales se van a obtener a partir de estas reacciones materias primas para la síntesis de medicamentos, para la obtención de medicamentos. Dado que no todos los compuestos orgánicos se pueden obtener de la naturaleza directamente, no pueden ser obtenidos directamente del petróleo, sino que se tienen que buscar rutas para la obtención de estos compuestos y luego ya que se tienen, pues se les da la utilidad para lo cual pues sirva, ¿no? Entonces, vamos a ver, en cuanto a la adición de alqueno, de agua en los alquenos, pensemos, por ejemplo, en el eteno. ¿Sí? Un alqueno con 2 carbonos, el alqueno más sencillo. Y agua. Bueno, el agua y el medio ácido. Entonces, fíjense que esta reacción se va a llevar a cabo como una reacción Markovnikov. Recuerden, el hidrógeno se adiciona al carbono del doble enlace que tenga el mayor número de hidrógenos.
¿sí? Entonces, en este caso, pues tengo un alqueno en donde, por la naturaleza, la estructura de este alqueno, el hidrógeno se puede adicionar en cualquiera de los dos carbonos. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué hidrógeno? Pues el protón. El que se va a adicionar es este. Supongamos que se adiciona aquí, en este carbono. ¿Cómo es que se adiciona? Aquí les cuento la historia. Que tenemos un par de electrones pi que forma a la unión pi, ¿no? En el doble enlace. Entonces, ese par de electrones pi puede migrar hacia el carbono de la izquierda o al carbono de la derecha. Si migra al carbono de la izquierda, quiere decir que este par de electrones son ganados por el carbono de la izquierda. Y eso hace que este carbono quede cargado negativamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se está quedando con el par de electrones. Pero como ese par de electrones era compartido con el otro carbono, con el carbono de la derecha, entonces, cuando el carbono de la izquierda se queda al par de electrones del enlace, eso hace que el carbono de la derecha quede deficiente en carga. Y se representa con un signo positivo, que me está diciendo que ahí hay una deficiencia de electrones. Bueno, ahora, como los protones del medio ácido tienen carga positiva, obviamente que no tienen otra alternativa que verse atraídos por los electrones de ese carbono, que se denomina carboanión. ¿Recuerdan ustedes cuando hablaban de iones en quinto? Hablaban del catión y el anión. ¿Sí se acuerdan de esos términos? Sí, profesora. ¿Qué es un catión? Tiene carga positiva. Claro. ¿Y el anión? Negativa. Claro. Tiene carga negativa. Gracias. Muy bien, Denise. Entonces, esto significa que, bueno, yo en la misma estructura, en el mismo compuesto, tenemos, ¿cómo se llama? Pues una carga positiva y negativa. Permítanme un segundo, es que ya se va a descargar mi lápiz. Ay. Y bueno, entonces resulta que por ello se generan las condiciones para que ingrese el protón. Y por lo tanto, entonces se adiciona en este carbono el protón y en el carbocatión ahora hay un espacio para ser ocupado por otra partícula, otro ion u otra sustancia. En este caso es la molécula del agua. La molécula del agua tiene dos pares de electrones. Al tener esos dos pares de electrones, el oxígeno, entonces esto le dota de una carga parcial negativa. Entonces, como tenemos una carga parcial negativa en el agua, debido a la presencia de los electrones, eso es suficiente para que se vean atraídos por la carga positiva, por el catión. Y entonces es ahí donde se va a adicionar la molécula de agua. Entonces, la molécula de agua se pega aquí a través de un enlace covalente coordinado. Sus dos electrones se ocupan para formar el enlace con el
con el carbono, tengo un hidrógeno y tengo otro, sigue siendo la molécula de agua, queda un par de electrones libres, y entonces va a pasar que uno de los hidrógenos del agua se tienen que romper, se tiene que perder de la molécula, y lo hace como protón. Es decir, fíjense que se está quedando el par de electrones, la rayita que uno hace entre el hidrógeno y el oxígeno, pero ese enlace implica un par de electrones. Entonces, ese par de electrones se lo vuelve a quedar el oxígeno para recobrar sus dos pares de electrones que tenía al inicio, y se pierde hidrógeno positivo. Entonces, es ahí donde se forma el alcohol. Y me quedó un alcohol, que en este caso es el etanol. Ok, bueno, entonces ahí está la reacción. No sé si tengan alguna duda, ¿no? ¿Ya la analizaron? ¿Comprendieron la lógica? Porque vean, o sea, esto no es nada más de poner A más B y me da C y D, sino que tengo que estar muy alerta con la lógica de la reacción, los principios de la reacción, para que pueda yo obtener los productos que son más plausibles. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver otro caso. Por ejemplo, aquí tenemos al 2-metil-2-buteno. Bien, entonces tenemos al 2-metil-2-buteno y vamos a llevar a cabo, ay, no deje el espacio, vamos a llevar a cabo la reacción de adición de agua. Entonces, esto se lleva a cabo en medio ácido y veamos. Entonces, como es una reacción en la que yo debo de poner atención respecto a la regla de Markov-Nikov, recuerdo la regla, y entonces ese protón se adicionará al carbono del doble enlace que tenga el mayor número de hidrógenos. Entonces, este se va a adicionar aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Y por qué se adiciona ahí? Porque entonces el par de electrones se movió hacia ese carbono. Hagamos ese análisis mental. El par de electrones pi se movió hacia el carbono que tiene el mayor número de hidrógenos. Y entonces ahí va a quedar cargado negativamente. Por lo tanto, el protón va a poder ingresar en ese carbono. Esto entonces también genera que el carbono del lado izquierdo, el carbono del doble enlace del lado izquierdo, el que tiene el grupo metil, se quede sin ese par de electrones pi y que por lo tanto quede cargado positivo. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo tengo una duda. Bueno, Sí. ya explico que tengo una pequeña duda. Entonces, en este caso que es más diferente, los electrones de uno de los dobles enlaces se van con el que tiene mayor número de hidrógenos. Claro, para que se pueda cumplir esta regla. O sea, Markov-Nikov hizo muchísimas reacciones de adición. Y lo que él vio, este científico ruso, lo que él vio fue que cuando se adicionaba hidrógeno o el hidrógeno estaba implicado, tendía a unirse al carbono del doble enlace que presentaba el mayor número de hidrógenos. Ahora, ¿cómo lo explico? Pues lo explico así, que entonces, como los electrones pi, ya vimos nosotros cuando vimos al benceno, que los electrones pi tienen capacidad para estar en movimiento. Entonces,
esa capacidad que tienen para moverse, para cambiar de posición, hace que puedan migrar ya hacia el carbono derecho al carbono izquierdo, donde se comparte este doble enlace. Y ese movimiento de los electrones genera estructuras más estables. Estas estructuras más estables son las que encontró Markovnikov. Y por ello se constituye como una regla, después de haber él hecho muchísimos ensayos, que entonces los hidrógenos, ante la presencia de electrones pi, tienen preferencia por unirse en donde haya más hidrógeno. Y esto se debe a que al haber más hidrógeno, ese carbono tiene una deficiencia de carga. Entonces, ¿cómo se compensa esa deficiencia de carga? Con electrones. Y por eso migran preferentemente hacia el carbono del doble enlace que tenga mayor número de hidrógenos. Nada más que, bueno, yo no quería meterlos en tanta cosa, ¿no? Lo que yo quiero es que comprendamos muy básicamente, ¿sí? Que la posibilidad que tienen los electrones para poder cambiar de posición. Entonces, como aquí tengo yo un alqueno que es asimétrico y que uno de los carbonos tiene hidrógeno, bueno, pues inmediatamente me voy, ¿no? A pensar que el protón se va a adicionar en el carbono que tiene el mayor número de hidrógenos. Sí, Por lo gracias. tanto, ¿mandé? No, digo que sí, ya entendí. Gracias. Ok. Muchas gracias por la indicación. Entonces, vamos a continuar. Bueno, entonces ya sabemos que el hidrógeno se va a adicionar justamente ahí, en el carbono que tenía el mayor número de hidrógenos y que por lo tanto se genera una línea del grupo metil esté cargado positivamente. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, al quedar este cargado positivo, se generan las condiciones para que el oxígeno pueda entrar acá. Entonces, como el oxígeno tiene que recuperar su par de electrones, no hay otra manera, porque yo no puedo aventar electrones al medio de reacción para que se puedan pegar donde corresponda. Entonces, la única manera de recuperar ese par de electrones es que se rompa uno de los enlaces del oxígeno con el hidrógeno y salga como protón. Y esta línea, ¿verdad?, que me representa un par de electrones, se lo queda el oxígeno. Y de esa forma, o de esa manera, damos origen a la formación del alcohol. Maestra, ¿Sí? yo tengo una duda. En la parte donde se rompe el hidrógeno ahí en en el H2O, ahí no sé por qué me confundí. ¿Por qué se hace eso? Porque el oxígeno tiene que recuperar su par de electrones. Fíjate que el oxígeno tiene 2 pares de electrones. Ese es su estado natural. Ajá.
Entonces, un par de electrones le permite pegarse al carbocatión, pero los tiene que recuperar. Entonces, la única manera de recuperarlos es que se rompa el hidrógeno, que el hidrógeno deje al electrón con el cual se estaba enlazando con el oxígeno y que el oxígeno entonces se quede con ese par de electrones que están representados en esta línea, en esa rayita que les coloco. Aquí, mira. Esa raya en realidad es un par de electrones. Entonces se los vuelve a quedar. Y por ende, el oxígeno vuelve a quedar con el par de electrones inicial. Ok, maestra, gracias. ¿Sí? Entonces se formó un alcohol que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama este alcohol? Es el 2-metil-2-butanol. Sí, gracias. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, les voy a anotar un par de ejercicios. El día de hoy, sí, Jania, ¿qué pasó? Maestra, ¿se puede dar el caso en que los dos lados o los dos carbonos que estén unidos al doble enlace tengan el mismo número de carbonos? O sea, que ambos tengan más hidrógenos. A ver, que tengan el mismo número de carbonos o que tengan... De hidrógenos. Sí, claro. Entonces ahí nosotros tenemos que analizar, Jania. Mira, vamos a poner otro ejemplo. Pensemos en pues, ¿qué te gusta? A ver, 2-metil, 3-hexeno. Ahí tenemos al 2-metil-3-hexeno. Ahora, si aquí nosotros queremos que se lleve la reacción con el agua, entonces fíjense que se puede adicionar el protón en cualquiera de los dos carbonos. ¿Están de acuerdo? En el carbono del doble enlace del lado izquierdo o en el carbono del lado derecho. Si hacemos que el hidrógeno se adicione, supongamos, en el carbono del lado izquierdo, eso implicará que el agua va a ingresar al carbono del lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hagámoslo. Bien.
Entonces el hidrógeno ingresará en el carbono, en el tercer carbono, y el agua ingresará en el carbono 4 y formará un alcohol. Lo hice muy sintético, pero sigue el mismo proceso que hemos estado ilustrando. ¿Sí? Entonces, se mete y se forma ahí el alcohol. Este alcohol que se llama 2-metil. No, a ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. No, está mal. Aplicando la regla, empiezo a numerar por el lado derecho. 1, 2, 3, ajá. Y sería 5-metil, 3-hexanol. Ese sería uno de los productos, porque la otra posibilidad es que el hidrógeno no se hubiera metido en el primer carbono del doble enlace, sino en el segundo. Y si es así, entonces se van a obtener dos isómeros. Supongamos que ahora este protón se mete en este carbono y el agua se adiciona en el otro carbono. Adiciona el hidrógeno y en este carbono se adiciona el agua, que va a dar origen al alcohol. Y obtenemos alcoholes diferentes, isómeros entre ellos, y se obtienen los dos. Entonces hay reacciones en las que se va a obtener solo un producto y hay reacciones en las que se van a obtener dos. Esto va a depender de la naturaleza, ¿sí? O la estructura del alqueno. Por eso debemos estar muy pendientes del análisis de la estructura del alqueno. Bien, entonces aquí tenemos el compuesto 2-metil, 3, 1, 2, 3, hexanol. Preguntas, chicos. Cuando haya casos así, ¿tenemos que poner los dos isómeros? Claro, todo depende de la pregunta, cómo esté planteada la pregunta. Ok, gracias. Sí, sí, así es. Bueno, pues ya prácticamente se acabó la clase. Les iba a poner un par de ejercicios, pero ahí le voy a dejar. Desafortunadamente, bueno, el día 18, la otra semana, pues, el 15, perdón, el 15, pues hay puente. Nos veríamos hasta el otro jueves, porque este próximo jueves hay laboratorio. ¿Sí? Entonces, no nos vemos el siguiente jueves aquí en teoría, sino hasta el otro jueves, el jueves
16, 7, 18. ¿De acuerdo? Ah, pero además creo que habíamos acordado que era su examen, ¿cierto? Sí, Sí, profesora. ¿Cómo ven? Que en el examen, o sea, a ver, dos opciones. Una, que en el examen del día 18 solo se pregunte nomenclatura, o bien que lo posterguemos y en el siguiente examen se pregunte nomenclatura y reacciones orgánicas.